La temática que nosotros empezamos un mes largo es sobre una pequeña serie que la hemos titulado Somos una iglesia con propósito. Y estamos recordándole a la iglesia, que ya llevamos varios años ya en este lugar, le estamos recordando cuál es el origen de nuestra iglesia, el ADN de nuestra iglesia, porque las iglesias todas, las cristianas, cada iglesia es dirigida por muchas cosas. Algunas iglesias son dirigidas por la tradición, otras son dirigidas por personalidades, otras son dirigidas por programas, otras son dirigidas por finanzas. Les estoy refrescando la memoria. Nosotros somos guiados y dirigidos por propósito. Somos una iglesia que nos dirigimos con 5 propósitos que están en la Biblia. No hacemos absolutamente nada en esta iglesia que no se enmarque dentro de los 5 propósitos. Entonces, lo que hice con ustedes fue hacer una introducción. Después compartí con ustedes el primero de los 5 propósitos, y es que el primero es adorando juntos. Somos una iglesia que adoramos juntos al Señor y hacemos mucho énfasis en la adoración. Y adoración entendiendo que no se limita solo a cantar. Adorar a Dios lo adoramos a través de la obediencia, lo adoramos a través del servicio, lo adoramos a través de las ordenanzas o los sacramentos, lo adoramos a través de las ofrendas, lo adoramos a través del canto también, pero el canto es una partecita nomás de cómo adorar al Señor. También empecé la semana pasada el segundo propósito. Entonces, el primero, adorando juntos. Número 2, confraternizando juntos. Confraternizando juntos. Entonces, eso lo comencé la semana pasada. Y el texto lema es el Salmo 133, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor, para que nos introduzcamos ya a nuestro tema hoy. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Otra vez, voy a repetir ese texto. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Padre, una vez más queremos orar y queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento y nos des mucha sensibilidad para poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les dije la semana pasada que la vida está supuesta para ser compartida, es decir, Dios nos creó de tal manera que podamos estar juntos, que compartamos. No nos creó para ser islas, para estar aislados. Somos gregarios, somos sociables, y así nos creó el Señor. De hecho, compartí con ustedes que Dios nos creó para que tuviéramos comunión. El problema con la palabra comunión es que es una palabra que ya no tiene el mismo significado, se ha perdido el significado. Y esa palabra comunión para muchos es simplemente de pronto comer juntos, salir juntos, y resulta que la comunión es más que eso. La comunión es algo mucho más profundo. Y por eso compartí con ustedes la semana pasada que para que haya una verdadera comunión tenían que darse ciertas características. Y estuve compartiendo con ustedes que a veces hay una comunión que es genuina y hay una comunión que es superficial. Y eso es lo que yo quiero, que nuestra iglesia no tenga una comunión superficial, porque es más, la comunión a veces en las familias y en las parejas, hablando aún de la comunicación, que es una parte precisamente de la comunión, a veces es muy superficial. A veces no hay una comunión a un grado más íntimo, y eso es lo que yo quiero decirles a ustedes cuando hablamos de una comunión genuina. Yo les dije la semana pasada que para nosotros tener una verdadera comunión es muy difícil que se obtenga en una reunión de fin de semana. Esta reunión que tenemos acá es importante. Esta es importante, la necesitamos, porque aquí nos alimentamos de la palabra del Señor y muchas cosas más. Aquí adoramos juntos, pero la verdadera comunión es muy difícil en este tipo de reuniones. La verdadera comunión solo se logra realmente en grupos más pequeños. Y por eso decíamos la semana pasada que un grupo pequeño de unas 10 personas, llámelo célula, llámelo grupo familiar, llámelo grupo pequeño, nosotros también lo llamamos rebaño.
rebaño, porque somos un redil, entonces utilizamos mucho lenguaje pastoril, ese pequeño rebaño, esa pequeña célula, ese pequeño grupo, ahí se da realmente una comunión, porque ahí, mis amados, realmente aprendemos muchas cosas, aprendemos a amar desinteresadamente, aprendemos a servir, aprendemos a ayudarnos los unos a los otros y muchas cosas más. Les compartí la semana pasada que Jesucristo es nuestro modelo. Cuando Él empezó el ministerio, Él empezó con un grupo pequeño y con ese grupo pequeño se conservó todo su ministerio, un grupo de unas 12 personas. Así que Él hubiera podido tener un grupo mucho más grande para tener comunión. Y es más, aún de esos 12, no lo dije la semana pasada, aún dentro de esos 12 escogió 3. Y con esos 3 a veces el Señor entonces compartía sus cosas, con Él lloraba delante de ellos, porque Jesús es Dios cuando estuvo en la tierra, 100% Dios, pero también 100% humano, divino y humano. Y humano es que Él también sufría, Él también se cargaba, Él también le daba tristeza, y en algún momento se llevó a 3 discípulos para orar. Y dice que aún oraba pidiéndole al Señor que le ayudara en ese momento. En alguna oportunidad se los llevó para una montaña, se transfiguró delante de ellos, les mostró toda su gloria, cosa que no lo hizo con los otros 9. Entonces uno necesita un grupo pequeño para tener comunión, porque en ese grupo pequeño usted va a poder hacer amistades. Usted va a poder tener un amigo, una amiga en ese grupo donde pueda abrir su corazón, porque de eso hablábamos precisamente la semana pasada. Y la semana pasada empezábamos contestando una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la comunión genuina y la superficial? Y entonces dijimos 2 cosas. Lo primero que dijimos la semana pasada es que en la comunión genuina las personas experimentan autenticidad. ¿Me ayudan con las diapositivas para que miremos el bosquejito? Número 1, en la comunión genuina las personas experimentan autenticidad. Dijimos la semana pasada que autenticidad es cuando compartimos de corazón a corazón, es decir, cuando nosotros realmente abrimos nuestro corazón, y yo compartí con ustedes ahí la importancia de ser vulnerables. ¿Se acuerdan de eso? Poder a veces, no con todo mundo. Después de la prédica alguien me decía: Renzo, pero de pronto no captó cuando yo dije que no es con todo mundo. Entonces es muy difícil uno abrir el corazón con todas las personas, muy difícil. Yo le decía: claro, no es con todas las personas, por eso necesitamos un grupo pequeño, porque ahí yo puedo tener amistades, un amigo, una amiga, donde yo pueda abrir, un hermano, una hermana en Cristo, para abrir mi corazón. También dije en segundo lugar que en la comunión genuina las personas experimentan mutualidad. Entonces, número 1, experimentan autenticidad. Número 2, experimentan mutualidad. Y dijimos que mutualidad es el arte de dar y recibir, hablando de ayudarnos. Y ahí compartíamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, cuando compartí con ustedes: esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Y ahí llegamos entonces a nuestro tercer punto, ¿Están conmigo? Listo, tercer punto. En la comunión genuina, las personas experimentan empatía. En la comunión genuina, las personas experimentan empatía. Quiero, por favor, dar una pausita mientras veo que algunos están copiando. ¿Recuerda las 2 primeras? Sin pastelear. Comunión íntima, comunión genuina es ¿qué? ¿Verdadera qué? Autenticidad. Número 2, mutualidad. Vaya aprendiendo esas palabritas: autenticidad, mutualidad, y ahora vamos a aprender otra. En la comunión genuina las personas experimentan empatía. Cuando hablamos de empatía, la empatía, yo sé que es una palabra que manejamos mucho, pero a veces no conocemos muy bien el significado de empatía. No voy a profundizar mucho, pero de una vez decirle lo que no es empatía.
Empatía no tiene que ver con ofrecer ayuda rápida a alguien, no necesariamente es eso, tampoco es dar consejos, algunos creen que es dar consejos, no. Cuando hablamos de empatía es más identificarse y compartir en el dolor y con el dolor de otros. Es cuando yo me identifico con esa necesidad puntual de la otra persona, cuando esa persona está sufriendo, cuando tiene problemas de familia, cuando tiene problemas financieros, cuando tiene problemas físicos, cuando tiene problemas de fe, con la F para que se lo aprenda. Entonces, cuando tiene ese tipo de problemas, aun cuando tiene problemas emocionales, mentales, porque a veces hay ese tipo de problemas, yo me identifico con el dolor de esa persona. Eso significa tener empatía, no digo simpatía, porque a veces podemos ser muy simpáticos, pero no empáticos. Entonces, no tiene que ver tanto con simpatía, es empatía, es cuando yo me identifico con el dolor de otra persona, ¿ok? Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 2 y versículo 3, que ahí lo tienen en su pantalla. Sean siempre humildes, ¿y qué más dice? Amables. Después dice, sean pacientes unos con otros. Ojo con las palabras que desde la semana pasada venimos, unos con otros. Eso es comunidad, unos con otros. Nosotros estamos construyendo comunidad en este lugar. Unos con otros. Y después dice, y tolérense las faltas por amor. Tolérense las faltas por amor. Y por último dice, versículo 3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Entonces es cuando yo me identifico con el dolor de otra persona. La empatía también es cuando yo puedo tolerar la falta de mi hermano en pro de ¿qué? De buscar el bienestar, en pro de buscar la armonía, de buscar la paz entre cada uno de nosotros. Cuando hablamos de comunión hay distintos niveles de comunión. Hay distintos niveles de comunión porque hablamos según la profundidad de esa comunión, entonces es la relación. Entonces voy a explicarles un poquito eso. Por decir algo, los niveles más simples que tienen que ver con la comunión, básicamente es el compartir con otra persona. Ese es el nivel básico y ahí tenemos que empezar todos. El hecho de sacar un ratico para hablar, el hecho, como decíamos ahora, aún para tener un momento para comer juntos, jugar, eso hace parte de empezar a construir ¿qué? Comunión, pero eso es apenas el primer nivel. Hay que ir un poquito más en ese nivel. Otro nivel que también es un poco superficial es cuando estamos juntos estudiando la palabra. Y aunque la palabra es muy importante, por supuesto, pero no necesariamente por estar juntos escuchando palabra, hay comunión. Entonces, ahí se empieza a tener algo de comunión. Pero hay un nivel más profundo en la comunión y es cuando ya empezamos a servir los unos a los otros. Cuando ya empezamos a involucrarnos en los distintos ministerios de la iglesia, cuando tú haces parte de un grupo de la iglesia donde empiezas a prestar un servicio a los demás, eso ya es otro nivel más profundo de comunión. Porque ahí ya no estoy pensando solo en mis necesidades, ahí estoy pensando también en cómo suplir las necesidades de otras personas. Ese ya es un nivel más profundo. Y en ese nivel que estoy hablando de poder servir, también es cuando usted dice, yo quiero apuntarme para un viaje misionero a corto plazo, porque eso es algo que vamos a enfatizar mucho en el 2020, porque no lo hemos enfatizado suficientemente en nuestra iglesia, los viajes misioneros a corto plazo. Hay ya varios proyectos para el próximo año, se los vamos a estar compartiendo, porque cuando tú haces eso estás sirviendo a otras personas. Ya han hecho algunos viajes a algunas comunidades indígenas este año para tener unas experiencias de misión a corto plazo, 15 días, 20 días, una semanita. También se han hecho algunos viajes a Vallasolano, algunas entidades por allá muy pobres hacia Chocó. También a la costa se han hecho otros viajes misioneros, así que el próximo año vamos a estar hablando de eso, También hablamos de ese nivel ya más profundo de comunión en el caso de servir, cuando tú te involucras en un acto de misericordia.
En un acto de misericordia en la iglesia, cuando empezamos a preocuparnos por los más pobres, por los más necesitados. A veces hay personas que de pronto no están en un estrato social pobre, pero están pasando por un momento muy difícil. A veces yo he conocido personas en el poblado, estratos 7 y 8, donde a veces la nevera ni agua, pelada como decimos vulgarmente, es decir, con una situación donde no hay comida, así de sencillo. Pues por favor, ahí hay actos de misericordia también, no solamente los pobres, sino los necesitados, los que están pasando por un momento. Entonces, eso ya es un nivel más profundo. Ahora, un nivel más profundo todavía de comunión es cuando nosotros ya empezamos a sufrir con mi hermano, con mi hermana, con el hermano que está con un problema difícil y yo ya lloro con mi hermano, es decir, cuando lloramos los unos por los otros, cuando a mí me duele lo que le está pasando a mi hermano. Eso ya es un nivel más profundo de comunión. Y sé que ahí no todos estamos, porque la naturaleza nuestra como seres humanos, ustedes saben que Dios nos creó perfectos, puros, nos creó con el propósito que lo glorificáramos, que gozáramos de su presencia por toda la eternidad, pero usted sabe que el ser humano se rebeló contra el Creador y ahí entró el pecado a la humanidad. Y cuando cae el ser humano, entra el pecado a la humanidad y ahí es donde nos volvemos egoístas. No compartimos, no nos gusta compartir. Mío, desde niño, uno tiene que empezarle a enseñar a los niños, mío, 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 porque ellos no quieren compartir. Y hay que empezar a enseñarles a dar, a compartir. Entonces, cuando yo llego a ese nivel de profundidad de comunión, cuando me duele lo que le está pasando a mi hermano, cuando lloro con él, ese ya es un nivel profundo de comunión. Porque somos muy egoístas. Primero mi problema, segundo mi problema, tercero busco la solución de mi problema, cuarto, quinto, el hermano que se quede último. Es más, si vamos a orar, primero oren por mí. Pero no oramos por el hermano, ¿cierto? Ese es un nivel ya más profundo, cuando yo me identifico en el dolor, en la pena de mi hermano, de mi hermana, y eso es lo que la Biblia llama sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Mire lo que dice. Ayúdense a llevar los unos, ¿qué dice? Las cargas de los otros. La semana pasada terminamos con ese texto bíblico. Es más, se los puse de tarea. Dije que íbamos a memorizar ese texto bíblico esta semana. No se los voy a preguntar porque todos hicieron la tarea. Bendito sea Dios. Es más, si yo ahora les dijera todos en coro el versículo, todos lo van a decir en coro. Pero no lo hago de pena a los amigos que nos visitan por primera vez porque ellos no lo podrían pronunciar. Lo hago solo por ellos, porque sé que todos se lo memorizaron. Pregúntele al que está al lado y verá que se lo diga. Sí, te lo memorizaste. Pregúntele. Vi muchas risas nerviosas. Esas risas nerviosas quiere decir que muchos no lo memorizaron. Entonces, dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. No tengo tiempo para profundizar porque estoy en una serie temática y no tanto estoy haciendo exégesis de los versículos. Pero cuando dice que de esa manera estamos cumpliendo la ley de Cristo, es que Cristo lo que quiere de nosotros es que hagamos lo que Él hizo también por nosotros. Él es nuestro modelo. Él se identificó con la raza humana. Amados, es que esto es tan profundo. Es que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, estando sentado a la diestra de la majestad de Dios en toda su gloria y en su esplendor, se humanó, se hizo hombre, así dice la Biblia, se hizo hombre como nosotros, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, se humilló rebajándose a la condición de un simple mortal. Amados, eso es muy grande y lo hizo Jesús con un solo propósito, para llevar nuestras cargas, para llevar nuestros pecados, porque se identificó con el dolor de la raza humana.
La única forma de pagar esa deuda que tenía la humanidad por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La única forma de arreglar esa comunión y esa relación entre Dios y la humanidad era habiendo un mediador, y ese mediador se llama Jesucristo. Y Él vino a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, y lo que hizo fue llevar sobre su cuerpo los pecados de toda la humanidad. Por eso cuando Jesús empezó ya su ministerio y le faltaba poquito ya para estar aquí en la tierra, en cierto momento cuando iba a llegar a Jerusalén, allá desde la montaña, cuando vio a Jerusalén, dice que lloró. Oh Jerusalén, que matas a los profetas. Lloró, se identificó. Él varias veces en la Biblia dice que él lloraba, se identificaba con el dolor de la humanidad. Pues amados, esa es la ley de Cristo. Y Él lo que quiere es que tú y yo también tengamos ese grado de comunión profundo. Por eso es difícil en estas reuniones. Es importante la celebración del fin de semana. Ahora no es que vaya a dejar de asistir por lo que yo estoy diciendo, porque esta celebración tiene otros propósitos, de estar juntos, adorar juntos, ¿cierto? Recibir la palabra, alimentarnos de la palabra. Pero cuando hablamos de comunión, la mejor forma de hacerlo es en un grupo pequeño. Y en ese grupo pequeño tú empiezas a desarrollar amistades profundas. Eso no se da de la noche a la mañana, eso se da en el transcurso de los meses. Pero llega un momento en que nos identificamos tanto en ese grupo pequeño que ya lloramos los unos por los otros. Por eso esa es la invitación, si usted todavía no asiste a un grupo pequeño de nuestro redil, para que por favor se conecte con nuestros grupos. Ese es en esos tiempos de profundas crisis, en esos tiempos de dolor, en esos tiempos de duda, porque hay momentos, mire, hay momentos en que uno está sufriendo tanto que aún el enemigo a veces empieza a bombardearlo uno en la mente, y a veces nuestras propias emociones empiezan a traicionarnos, y a veces uno se siente tan mal que empieza uno a cuestionar cosas. ¿Y a mí por qué me pasa esto? ¿Y Dios por qué permite esto? Y empezamos a veces hasta a pelear con el Señor. Que yo les he enseñado que a veces es válido pelear. El problema de pelear con el Señor es que siempre perdemos. Siempre perdemos con el Señor, porque Él sabe. Hay cosas que nosotros no sabemos, pero Él sí sabe por qué a veces permite ciertas cosas. Y es en esos momentos en que nos necesitamos los unos a los otros. Cuando las circunstancias a veces uno cree que nos están aplastando, cuando a veces nuestra fe está flaqueando, ahí es cuando necesitamos de amigos creyentes. Yo sé que hemos hablado en algún momento del libro de Job, ¿cierto? Y a veces le hemos dado mucho palo a los amigos de Job. Ustedes han visto muchas predicaciones, que malos consejos, que sí, todo lo que usted quiera. Pero esos amigos, porque la Biblia dice que eran amigos y termina el pasaje, el libro diciendo que eran amigos, estuvieron con él en su dolor, lo acompañaron, se sentaron con él. Aún hay una parte donde dice que se sentaron en silencio con él, respetaron su dolor. Que después le dieron malos consejitos, sí, pero ahí estuvieron. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Muy bien, sigo adelante con mi último punto. ¿Cuál es la diferencia en la comunión, entre la comunión genuina y una comunión superficial? En cuarto lugar, este es un solo sermón que yo lo dividí en dos para no hacerlo muy largo. Entonces, cuarto punto. En la comunión genuina, las personas experimentan misericordia. En la comunión genuina, las personas experimentan misericordia. No me voy a quedar mucho acá, porque ya lo tocamos en el punto anterior, pero aquí vamos a ampliar algunas cosas. La comunión, para que entienda un poquito esto, es un lugar de gracia. Cuando tenemos esa oportunidad de tener comunión los unos con los otros, ahí podemos ver la gracia del Señor. Ahí, mis amados, cuando yo quiero tener comunión con mi hermano, yo tengo que darle lugar a la gracia de Dios. Y esta es una iglesia donde yo quiero, por favor, que entiendan que nosotros no somos legalistas. Escúcheme eso, no somos legalistas. Esta es una iglesia que no estamos señalándole aquí a la gente, esto es pecado, no haga esto, no haga lo otro. Aquí no hacemos eso. De hecho, aquí no tenemos listas de noes. Y por eso a veces nos han criticado a esta iglesia. Yo tengo de un pasado amigos que ya no son amigos, pastores, que criticaron esta iglesia, que porque éramos católicos.
Así, eso no es una iglesia cristiana, es católico, porque allá todo lo permiten. No es que nosotros permitamos, aquí nosotros no toleramos el pecado, nosotros hablamos en contra del pecado, pero yo no soy nadie para estarle prohibiendo cosas a usted. Aquí le enseñamos la palabra, y que el Espíritu Santo le guíe, y usted es el que toma decisiones que hace con su vida. Por supuesto que cuando ya se trata de líderes en la iglesia, ya hay unas normas con esos líderes. Y a esos líderes les pedimos ciertas cosas, por favor, testimonio. Pero aquí a la gente nueva y a la gente que está empezando en la iglesia, nosotros no les prohibimos nada. Ustedes saben que hay iglesias evangélicas que desde que uno llega ya ahí no es. Y usted aquí no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede hacer eso. ¿Conocen iglesias así? Sí, abundan, ¿cierto? Aquí la única prohibición que tenemos en esta iglesia, la única prohibición es no comer morcilla rellena. Esa es la única prohibición, pero que no se la coma sin arepa. Sin arepa. Aquí no hay prohibiciones. Ya si usted va a dejar de comer algo, que sea por salud. ¿Estamos? Por salud. Pero nosotros no tenemos normas. Ahora, cuando usted ya me escucha a mí personalmente, usted sí se va a asustar, porque yo sí tengo una cantidad de cosas que no como. Pero ya por salud, no por religión. ¿Estamos? Por salud. Bien, entonces, cuando hablamos de que somos una iglesia donde le da lugar a la gracia del Señor, es que nosotros no estamos señalando los errores de nadie. Y eso es comunión. Una iglesia que está señalándole los errores a las personas, los pecados a las personas, ahí no hay verdadera comunión. Porque es una manera de estarnos juzgando los unos a los otros, no ayudándonos, sino juzgándonos. Y la palabra del Señor nos manda a que nos perdonemos los unos a los otros. Y ahí es donde yo quiero hablarle de misericordia. Cuando hablo de tener misericordia, es misericordia con mi hermano, con mi hermana que ha caído en pecado, o una persona que está teniendo problemas con X o Y pecado, que está teniendo problemas con X o Y vicio. Yo tengo que mostrarle misericordia. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie y condenar a nadie, porque si así fuera, Cristo nos hubiera ya condenado a todos. No estaríamos ninguno acá, yo no estaría predicando si Dios no hubiera mostrado gracia para conmigo. Como dice el profeta Isaías, que si no fuera por la misericordia del Señor, todos estaríamos consumidos y destruidos, porque todos los días le fallamos al Señor. Usted se cree muy espiritual, pero hágase una evaluación cuántas veces peca en el día. Pecamos de palabra, pecamos de pensamiento, pecamos por obra, por conducta, pero también pecamos por omisión. Sabemos hacer cosas buenas y no las hacemos. Eso es pecado. Entonces, yo tengo que mostrarle misericordia a mis hermanos. La comunión verdadera a un nivel mucho más profundo ocurre cuando la misericordia le gana a la justicia. Porque a veces actuamos como abogados. A veces actuamos como si tuviéramos un manual de leyes. Mire lo que dice la Biblia, y empezamos a, como dice el paisa ramplón, el paisa desgualetado, empezamos a restregarle la Biblia en la cara a las personas, y así no le llegamos a la gente. A la gente le llegamos con amor y con misericordia. ¿Están conmigo? Eso fue lo que más le dolió a los fariseos y a los religiosos y a los sacerdotes de la época de Jesús. A ellos les dolió eso en el alma. Les dolió porque Jesucristo se juntaba con ladrones. Jesucristo se juntaba con pícaros, pero no a robar, sino a mostrarles misericordia. Yo cómo me voy a ganar a alguien para el Señor si primero no me acerco en amistad. Es más, a Jesús hay un texto bíblico que lo acusaron de ser comilón y bebedor. Porque él iba a las fiestas, y ahí en esas fiestas se ganó a mucha gente para el Señor, hizo relaciones, y lo acusaron, porque otros eran tan super espirituales que no iban a ciertos lugares, se eximían de ciertas fiestas familiares. Jesús no, y aún con prostitutas.
Y eso para los fariseos era, por favor, si en esa época hubiera existido la Iglesia Católica, los fariseos, Señor, ¿qué es eso? Y ofendidos con el Señor, porque según la talla de ellos, Jesús no era espiritual. Y recuerde cómo Jesús se defendió delante de ellos. ¿Sabe cuál fue el trato que Jesús le dio a los fariseos después y a los sacerdotes de la época? Sepulcros blanqueados. ¡Duro! Él no necesitaba ser amigos. Al que él tenía que decirle las cosas, se las decía. Y como sabía que se lo decían en cierta manera para dañar su ministerio, él también trató fuerte a los fariseos. Sepulcros blanqueados. A la verdad, por fuera parecen muy ¿qué? Muy hermosos, muy lindos, pero por dentro no hay sino podredumbre. Y eso es lo que yo quiero mostrarles a ustedes con este punto. Todos necesitamos misericordia porque todos tropezamos, todos caemos, todos tenemos fallas, todos tenemos errores. ¿Cierto, mi amado, amada, que cuando uno tiene algún error, ya sea en familia, ya sea en el trabajo, ya sea en la empresa o ya sea en la iglesia, ¿cierto que a uno le gusta que le den otra oportunidad? ¿Cierto que nos gustan que nos traten con amor y misericordia? El problema es que a veces nosotros no devolvemos lo mismo. Nos gusta que nos traten con misericordia, pero a veces nosotros no actuamos con misericordia. Y Cristo nos dio el ejemplo. Él nos perdonó a nosotros para que nosotros también nos perdonemos. ¿Recuerdan la oración modelo? Que algunos, qué pesar, creyeron que eso era estar recitando siempre el Padre Nuestro. No, el Padre Nuestro es una oración modelo, para yo sacar de ahí elementos, no necesariamente para estarlo recitando todos los días. Pero en la oración del Padre Nuestro hay una parte donde Él dice, y perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. ¿Será que perdonamos a los que nos ofenden? ¿Será que sí estamos haciendo eso? ¿Será que sí estamos mostrando misericordia? Porque aquí estamos hablando entonces de una comunión genuina. La comunión superficial es cuando entre nosotros nos despedazamos. Es cuando entre nosotros estamos hablando mal los unos de los otros. Es cuando estamos mirando y nos volvemos como una cacería de brujas. Cuando empezamos a ver qué error tiene usted y empezamos a ver en qué se equivoca para yo qué, caerle encima. No, aquí no estamos para caerle encima. En esta iglesia estamos es para levantarle, porque el Señor no está para aplastarnos, Él está es para ayudarnos. ¿Sí me comunico, iglesia? Necesitamos ofrecernos misericordia unos a otros. Miren lo que dice el texto de segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. El contexto de este pasaje es de un hermano que cayó, que necesitaba misericordia. Y está diciendo Pablo, ahora es tiempo de perdonarlo y ¿qué más? Consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Hay iglesias donde no toleran que alguien falle, porque si falla le caen encima. Yo me leí un libro hace muchos años, no recuerdo el título de ese libro, se me olvidó, pero leyendo en el libro me impactó una frase, y en ese libro decía que el único ejército en el mundo que no auxilia a sus soldados heridos es el ejército de la iglesia. Y hablaba de la iglesia, porque somos soldados de Cristo. Y él decía, en los ejércitos humanos, cuando un soldado cae en batalla, los demás ¿qué? Hacen lo que sea, pero hay que ayudarlo. Y yo recuerdo que cuando yo leí eso hace muchos años, cuando ya tenía cabello, yo recuerdo en esa época que eran muy famosos las películas de Rambo. En esa época, imagínense, ayer, cuando yo leí ese libro, inmediatamente se me vino a la mente Rambo. Y se me vino a la mente cuando él en algún momento todos están ya en helicóptero, listo, y todavía hay algunos corriendo y algunos de ellos a uno lo hieren y él coge y se devuelve y con él en el hombro y así en cámara lenta. Entonces cuando yo leí, yo veía a Rambo en cámara lenta llegando al helicóptero. Y nunca se me ha olvidado esa imagen, nunca.
porque nosotros tenemos que auxiliar a nuestros heridos y no caerles encima. Y no estoy hablando de alcahuetería, eso es otra cosa. Y no estoy hablando de iglesias que a veces, con el ánimo de no caer en el legalismo, se han ido al otro extremo, el libertinaje. Y son esas iglesias donde ya no se predica santidad, ya no se predica consagración, todo es permitido. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de ser cristianos libres. Cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, amados, la invitación es, mostremos misericordia. No puedes tener comunión con otros si no te acostumbras a perdonar a otros. Por eso la Biblia, no les voy a dar un maratón bíblico, pero la Biblia una y otra vez nos dice que no guardemos rencor, que no guardemos rencor, porque ese rencor se vuelve ¿cómo? Amargura, odio, y no podemos guardar eso en nuestro corazón, porque eso nos hace daño. Por eso dice la Biblia que no guardemos rencores. Ahora, si somos personas imperfectas y pecadoras, ¿hay alguien aquí que no sea imperfecto, pecador, sino lo contrario? ¿Hay alguien aquí perfecto, santo, inmaculado, inmaculada? ¿No? Estoy dando lugar a si alguien levanta la mano, ¿no? Ok, listo. Entonces, todos somos imperfectos, todos somos pecadores. Entonces, inevitablemente, vamos a herir a otras personas. Y nos van a herir a nosotros también. Inevitablemente, sea intencionalmente o, ¿cómo decimos? O sin intención. Porque a veces hacemos cosas que uno dice, no fue mi intención, lo hice de la mejor manera, pero a veces sí lo hacemos con intención. Somos imperfectos. Eso es como a veces en la relación de pareja, cuando uno dice, espere, verá que yo me desquito. Lo hacemos con intención. Pero a veces hacemos cosas que no es nuestra intención herir a nuestro hermano, ¿cierto? Algunas veces nos herimos unos a otros intencionalmente, a veces no hay intención, pero de una u otra manera necesitamos mucha cantidad de misericordia en nuestra vida. Ahora, usted tiene que tener, yo le voy a decir algo, yo no sé si me lo alcanza, espero que sí se lo pueda comunicar. Es como un banco. Usted necesita, uno en un banco, uno guarda dinero, ¿cierto? Para que en algún momento que uno necesite, uno va y saca dinero. Para eso son los bancos. Pues bien, es como si nosotros tuviéramos un banco de gracia. Usted tiene que tener un banco de misericordia, porque no sabe en qué momento usted va a necesitar mostrar misericordia. Porque a veces nos hieren tan profundamente que uno no quiere perdonar. Y uno dice, me muero, pero yo no le perdono lo que me hizo. Ahí es donde usted necesita recurrir al banco de misericordia y decirle, Señor, en mis fuerzas yo no le voy a perdonar, pero con tu ayuda yo sí le puedo perdonar. Y ahí es donde yo necesito esa gracia, esa misericordia para mostrarle a otra persona y poder mantener la comunión. Mira lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. ¿Cómo dice? Que perdonemos a algunos que nos ofenden. ¿Cómo dice? Todos, a todos. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes, ¿qué dice Pablo? Deben perdonar a otros. Ahora, ese deben perdonar a otros, con toda seguridad que lo que Pablo estaba pensando es, tienen que perdonar a otros. Voy a decir aquí algunas cosas. La misericordia de Dios para con nosotros, amados, esa es la motivación para poder demostrar misericordia a otras personas. Ahora, recuerden muy bien, iglesia, recuerden muy bien que nunca se le va a pedir que perdone a otra persona más de lo que Dios ya le ha perdonado a usted.
Y ahí, cuando yo ya entiendo eso, digo, por favor, con razón la Biblia dice que a todos tenemos que perdonar. Cuando usted es herido por alguien, usted tiene que tomar una decisión. Cuando alguien le hiere, usted toma una decisión. O usted va a usar sus fuerzas, sus energías, sus emociones para la represalia, o usted va a utilizar toda su energía, todas sus fuerzas, no para la represalia, sino para la reconciliación. No hay sino dos formas. Con R para que se lo aprenda. O hay represalia, o hay reconciliación. No puede haber ambas, y a esto yo lo llamo de esta manera. Me gusta utilizar esta forma, y es: tenemos que en la vida ser más proactivos que reactivos. Reaccionamos ante muchas cosas, ante ofensas, ante malos entendidos, nos hablamos mal, nos insultamos, a veces usamos palabras hirientes, actitudes que no son las mejores, pero ahí es donde yo tengo que utilizar toda mi energía, no para represalias, no para ser reactivo, sino para buscar la reconciliación entre los unos y los otros. Muchas personas a veces son renuentes a mostrar misericordia porque no entienden la diferencia entre la confianza y el perdón. Y voy a explicar eso. El perdón, cuando hablamos de perdón, es dejar ir el pasado. La confianza tiene que ver con el comportamiento que se verá en el futuro. Entonces, cuando la Biblia te pide que perdone a alguien, no necesariamente es que automáticamente la confianza se restableció. No necesariamente. A veces dura ganarse otra vez la confianza de esa persona, porque de pronto lo que me hizo fue demasiado fuerte, demasiado duro. Pero una cosa es perdonar, otra cosa es ganar la confianza. No vayan a confundir las dos cosas, que a veces veo que en la iglesia del Señor se confunde ese tipo de cosas. Cuando hablamos del perdón, le voy a ayudar, porque veo que ya hay algunas personas que están ahí como que no entendieron. El perdón tiene que ser inmediato, ya sea que la persona le pida que le perdone o no. Ese perdón tiene que ser inmediato, porque el primer beneficiado, ¿quién es? Uno mismo. Si yo estoy lleno de ira, de rabia, me voy a consumir, me va a dar úlcera, gastritis, jaquecas, migrañas, de todo me va a dar. Y la otra persona muchas veces está feliz. Como a veces molesto yo, quizás la otra persona por allá en una isla, bueno, yo a veces soy exagerado, pero no necesariamente, puede ser Islas Margaritas, aquí cerquita, en una isla pasando bueno y yo aquí muerto de la piedra. No, deje ir el pasado, perdone, así de sencillo, pero la confianza tiene que ser reconstruida con el tiempo. Por eso, mis amados, uno a veces necesita. Eso pasa en relación de pareja, pasa en relación con los hijos, también los que tenemos hijos. A veces con los hijos uno le perdona una, le perdona dos, le perdona tres, pero la confianza no necesariamente va a ser la misma. Hay momentos en que se pierde la confianza. Y uno dice, ya no, lo siento, I'm sorry, lo siento. Yo te perdono, sí, I'm sorry. Ya no hago esto, no hago aquello, no hago lo otro. ¿Por qué? Porque se tiene que volver a ¿qué? A ganar la confianza. Entonces Dios manda que yo perdone instantáneamente, pero no espera que confíe inmediatamente en esa persona, y no espera que yo continúe dejando que me hiera, que haga conmigo lo que quiera. Tampoco eso enseña la Biblia. Y estoy tocando temas muy fuertes. Hablo de dignidad. Uno tiene que tener dignidad. Yo no voy, perdóneme, yo soy muy ramplón para hablar. Yo no voy a permitir que barran y trapeen con mi vida. Yo tengo dignidad. Yo puedo perdonar, pero no dejar que abusen de mí. Y eso es lo que necesito que usted entienda también, para que no quede un malentendido cuando yo le hablo de comunión. Pero lo que sí quiero dejar claro con todos es que Dios quiere que nos perdonemos. Y Dios quiere que trabajemos en pro de la reconciliación y no tanto de la reacción. Dios quiere que yo sea un agente de paz, ¿ok? Y el mejor lugar para restaurar la confianza es en el contexto de un grupo pequeño. Usted necesita un grupo pequeño. Algunos de ustedes los veo sufrir tanto, y cuando yo averiguo, usted no asiste a ningún grupo pequeño.
Y eso me preocupa porque no te vamos a poder ayudar como realmente queremos ayudar. No, sí, yo tengo un estudio bíblico. No, yo no estoy hablando de estudios bíblicos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un grupo pequeño, que nuestros grupos son muy diferentes. No son grupos de estudio bíblico. Estudiamos la Biblia en nuestros grupos, pero no es un grupo de estudio bíblico. Nuestros grupos vivimos los 5 propósitos porque somos una iglesia con propósito. Por eso en ese pequeño grupo, en ese pequeño rebaño, en esa célula, ahí le ofrecemos aliento. Si usted siente que no es capaz de perdonar, ahí te vamos a apoyar, vamos a orar por tu vida, le vamos a pedir a Dios que te levante, que te edifique, que te consuele, que te dé esa capacidad, que puedas perdonar, que si no tienes la capacidad de perdonar, que Dios te dé amor por esa persona para poderle perdonar. Y eso solo se logra cuando tenemos personas que sufren conmigo, que lloran conmigo, que llevan las cargas los unos a los otros. Por eso hay muchos otros beneficios que experimentamos haciendo parte de un grupo pequeño. No tengo tiempo hoy de hablar de eso. Eso hace parte de la vida y de eso pues vamos a seguir hablando en otras oportunidades, pero al menos hoy sí quería dejar muy claro este tema, y es que usted necesita de una célula, usted necesita de un grupo pequeño, usted necesita de un rebaño. Si no está asistiendo, por favor, que esta sea la aplicación para hoy. La semana pasada, a modo de aplicación, yo les dejé el versículo para memorizar. Hoy, como vi que ahora algunos, porque esta semana estuvieron muy ocupados, entonces sé que no pudieron hacerlo, entonces se los voy a dejar para esta semana. Otra vez, Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Anótelo por ahí en la agendita. Créame que usted memoriza ese versículo, va a ser bendición para tu vida. Gálatas 6:2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Necesitamos un grupo de amigos que tengan fe en Dios y que por nosotros estén ahí orando, que nos ayuden a salir adelante. La semana pasada dejamos una pregunta que se la voy a volver a dejar hoy, y la pregunta que nos hicimos la semana pasada es: ¿qué paso puedo tomar hoy para conectarme con otros creyentes a un nivel más genuino, a un nivel de corazón a corazón? Hoy pudiéramos decir, ¿cómo logro yo, qué pasos debo de dar para profundizar en los niveles de comunión? Y yo creo que ya con la palabra que ha escuchado hoy, ya puede estar pensando qué pasos debe de dar y que le pida al Señor que le ayude a dar esos pasos. ¿Qué tal, iglesia? Si me acompaña, incline su rostro, vamos a orar, que el Señor nos ayude a poner esta palabra en práctica. Padre de la gloria, te queremos dar muchas gracias que nos has permitido hoy, Señor, poder terminar este segundo propósito que estamos viendo, confraternizando juntos, porque somos una iglesia con propósito, Señor, que estamos llamados a adorar juntos, pero también estamos llamados a confraternizar juntos, es decir, tener compañerismo a un nivel mucho más profundo que lo llamamos comunión. Ayúdanos a profundizar también en los distintos niveles de comunión, Señor. Y Padre, gracias por esta palabra, gracias por nuestra comunidad, gracias por nuestros grupos pequeños. Yo oro, Rey de la Gloria, por cada uno de los facilitadores, por cada uno de los líderes que están al frente de los distintos grupos pequeños de nuestro redil. Señor, bendícelos. Señor, ayuda a los equipos que hay en los grupos pequeños, los líderes, los que están ayudando, Señor, los que están dando visión en el grupo. Ayúdanos a construir comunidad, que podamos entender que estamos llamados a amarnos los unos a los otros, a tolerarnos los unos a los otros, a preocuparnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros. Ayúdanos a seguir profundizando en este tema maravilloso, Señor. Padre, gracias. Continúa con nosotros. Y ahí en la intimidad de tu corazón, yo creo que sería un buen momento para que le pidas perdón al Señor, porque quizás hay algo que debes de hacer o hay algo que has venido haciendo y hoy, escuchando la palabra, te has dado cuenta que no es la mejor manera. Pues pídele perdón al Señor hoy. Dígale: perdóname, Dios, ayúdame a poner en práctica la palabra de hoy, Señor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Adoremos al Señor, oremos al Señor, y tenga ahí
una actitud de pedirle al Señor que nos limpie, que haga de nosotros personas nuevas, que cambie nuestro corazón. Adoremos al Señor a través de este cántico.